Los camiones de mudanza llegan el lunes, sonrió mi hermano. Papá ya lo aprobó. Busqué mi teléfono. El sistema de seguridad pingueó, movimiento detectado, allanamiento registrado. Entonces, estaba sentado en mi escritorio, sumergiéndome en planos de back comerciales, cuando mi teléfono vibró tan fuerte que resonó contra la taza de café vacía. Deslicé la pantalla, esperando un correo electrónico de un contratista. En cambio, una alerta de mi aplicación de seguridad para el hogar parpadeó en letras rojas y audaces, movimiento detectado. Entrada principal. Toqué la notificación, mi pulso ya acelerándose. La transmisión en vivo se cargó y mi estómago se hundió por completo. Estacionado justo en el medio de mi entrada, bloqueando la vista de mi hermosa casa del lago de $920.000, había un camión de mudanzas enorme y destartalado. En el impoluto porche delantero estaba mi hermano menor, Brandon. Tenía esa sonrisa arrogante y engreída, haciendo tintinear una brillante llave de latón en su mano. Hace solo 3 días, se había sentado frente a mí en la mesa familiar, me había mirado fijamente a los ojos y había dicho con desprecio, nos quedamos con la suite principal el lunes. Papá me dio las llaves. Y ahora la pesadilla se estaba desarrollando en alta definición justo en mi pantalla. Hice zoom. Allí estaba mi padre, Robert, agitando agresivamente a los de la mudanza hacia los escalones delanteros mientras mi madre, Sharon, arrastraba una maleta floral por el césped. Antes de contarles cómo mi propia sangre y carne intentaron secuestrar el santuario por el que me desangré, háganme saber desde dónde están mirando y denle a ese botón de me gusta si alguna vez han tenido un familiar que cree que lo suyo es automáticamente suyo. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una furia cegadora y candente que había estado reprimiendo durante 33 años. Me senté en mi oficina viendo la transmisión en vivo de mi familia orquestando una toma hostil de mi propiedad. Realmente lo estaban haciendo. Realmente creían que podían simplemente aparecer, abrir mi puerta principal y mudar sus vidas enteras a la casa que había sacrificado una década de mi vida para comprar. Observé cómo Brandon confiadamente metía la llave en el cerrojo. La giró. No pasó nada. La sacudió, su expresión engreída vaciló por una fracción de segundo, luego empujó su hombro contra la pesada puerta de roble. No se movió ni 1 centímetro. Me había asegurado de eso. Pero verlos allí, totalmente desconcertados de por qué su gran plan estaba chocando contra una pared, hizo que algo se rompiera dentro de mi pecho. ¿Cómo llegamos a este punto? Como una familia se enraiza tan profundamente en su propio derecho delirante que creen que pueden reclamar una propiedad de casi $1 millón sin el consentimiento del propietario. Para comprender la pura audacia de lo que estaba sucediendo en mi pantalla, hay que entender la dinámica profundamente tóxica que define toda mi existencia. Agarré las llaves de mi auto, mi corazón latiendo un ritmo frenético contra mis costillas mientras salía corriendo de la oficina. Pero lo que no sabía mientras corría hacia mi auto era que la verdadera traición no estaba solo fuera de mi puerta principal. Estaba tejida en la propia tela de la retorcida realidad de mi familia, y los secretos que escondían estaban a punto de hacerlo estallar todo. El trayecto de mi oficina a la casa del lago solía durar 45 minutos, pero mi mente iba a 1000 kilómetros por hora. Cada marcador de milla que pasaba se sentía como un recordatorio de la historia asfixiante que compartía con la gente que actualmente intentaba irrumpir en mi casa. La audacia era impresionante. Sin embargo, si era completamente honesto conmigo mismo, era totalmente predecible. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, el cuero crujiendo bajo la presión. No solo me dirigía a una situación de allanamiento. Me dirigía a una confrontación que se había gestado desde que era un niño. El teléfono en el asiento del pasajero seguía encendiéndose. Llamadas perdidas de papá, mensajes de texto de mamá. Los ignoré todos. Habían perdido el privilegio de mi atención en el momento en que contrataron un camión de mudanzas a mis espaldas. Había pasado toda mi vida tratando de ser el buen hijo, el responsable, el que nunca pedía nada y siempre proveía. Y esta era mi recompensa, una invasión literal. A medida que la carretera se extendía ante mí, la adrenalina comenzó a mezclarse con una profunda y agotadora tristeza. Es terrible darse cuenta de que las personas que se supone que te protegen son en realidad de quienes necesitas protección. Pisé más fuerte el acelerador, el motor rugiendo en respuesta.
No iba a dejar que ganaran. Esta vez no. Nunca más. Había construido mi vida desde cero. Ladrillo a ladrillo, dólar a dólar, no iban a tratar el trabajo de mi vida como un trofeo de participación para el niño de oro. Seguía mirando la pantalla del teléfono, la transmisión de seguridad aún activa en una pequeña ventana. Brandon ahora pateaba la parte inferior de mi puerta principal, con la cara roja de frustración. ¿Qué pateé?, pensé. Estaba a punto de descubrir que el hermano al que había despreciado toda su vida ya no era un felpudo. Para entender por qué Brandon estaba en mi porche exigiendo entrada, hay que recorrer el museo de mi infancia. Yo era el niño invisible, el caballo de batalla confiable. Desde el momento en que fui lo suficientemente mayor para sostener una linterna, se esperaba que fuera útil. A los 16, trabajaba como aprendiz para una empresa local de back comercial. Pasaba los veranos arrastrándome por áticos sofocantes llenos de fibra de vidrio y congelándome en tejados industriales. Llegaba a casa con grasa permanentemente manchada en los pliegues de mis manos, oliendo a ozono y polvo de metal. Estaba agotado, pero estaba orgulloso. Estaba ganando mi propio dinero. Brandon, por otro lado, era 3 años menor y prácticamente flotaba por la vida en una nube de la implacable validación de nuestros padres. Era el niño de oro. Mientras yo parchaba conductos para comprar mi propia ropa escolar, a Brandon le entregaron las llaves de un sedán nuevo para su graduación de la escuela secundaria. Porque, como dijo mi madre, necesitaba verse presentable para la universidad. Nunca tuvo un trabajo de medio tiempo. Nunca pagó una factura telefónica. Simplemente existía. Y eso aparentemente era suficiente para justificar un apoyo financiero total. El contraste era repugnante, pero así eran las cosas. Lo más impactante, lo que todavía me hace apretar la mandíbula, sucedió cuando tenía 22 años. Trabajaba a tiempo completo y pagaba mis estudios nocturnos para obtener mis certificaciones de estimación de proyectos. Vivía en casa para ahorrar dinero, pagaba el alquiler de mis padres, compraba mis propios víveres y cubría las facturas de servicios públicos del hogar porque, como dijo mi padre Robert, un hombre se paga su propio camino. Ese mismo año, Brandon decidió que iba a ser un empresario. Abandonó su programa de grado en negocios para lanzar una startup de criptomonedas con sus hermanos de fraternidad. Fue un desastre absoluto. En 8 meses, había gastado todo su capital inicial y logrado acumular deudas masivas. ¿Mis padres le pidieron cuentas? Por supuesto que no. Me sentaron en la mesa de la cocina, la misma mesa que yo les compré, y casualmente mencionaron que retirarían $45.000 de sus ahorros para la jubilación para rescatar a Brandon. $45.000. Recuerdo estar sentado allí, oliendo el tenue aroma de mis propias botas de trabajo, escuchando a mi madre excusar su fracaso. Brandon es un visionario, Ethan, me dijo, acariciando mi mano manchada de grasa. Toma riesgos. Es sensible. Tú eres fuerte. Puedes manejar el trabajo duro. Él necesita nuestro apoyo para volar. Ese fue el momento exacto en que me di cuenta de que mi éxito nunca sería celebrado. Solo sería cosechado. Yo era la base sólida sobre la que podían pararse mientras elevaban a Brandon hacia el cielo. Es un vínculo amargo e irónico. Literalmente me hice una carrera construyendo sistemas de control de clima, proporcionando calor en invierno y aire fresco en verano para espacios comerciales masivos. Pasé mi vida asegurándome de que los ambientes fueran cómodos para otras personas. Sin embargo, el ambiente dentro de mi propia familia no era más que frío, calculador y completamente desprovisto de calidez para mí. Cada ascenso que obtenía, cada aumento que ganaba, era recibido con un breve asentimiento de mi padre antes de que él se girara para preguntar si podía ayudar a pagar el último desastre de Brandon. Me mudé poco después del rescate de las criptomonedas. Viví en un pequeño y miserable estudio que olía a cola hervida y lejía barata. Trabajaba 70 horas a la semana, ofreciéndome voluntario para cada turno extra, cada turno de vacaciones. Ahorraba mi dinero. Vivía como si estuviera en la ruina porque sabía que si alguna vez tropezaba, no habría red de seguridad para mí. Nadie iba a agotar su jubilación por Ethan. Con los años, Brandon pasó de una startup falsa a otra. Usaba colonias caras, compraba trajes a medida y hablaba mucho sobre capital de riesgo.
Proyectaba la imagen de un joven soltero rico. Pero yo sabía la verdad. Sabía que mamá y papá pagaban en secreto sus saldos mínimos de tarjetas de crédito. Sabía que era un parásito vestido con ropa de diseñador. Pero me callé. Me mantuve en mi camino. Me concentré en mis planos, mis hojas de cálculo y mis cuentas de ahorro. Los dejé vivir en su engaño porque confrontarlos era demasiado agotador. Pensé que la distancia y la independencia financiera me protegerían. Pensé que si solo trabajaba lo suficiente y construía mi propia fortaleza, su toxicidad no me alcanzaría. Me equivoqué. Cuanto más exitoso me volvía, más veían mis bienes como una extensión del tesoro familiar. No veían mi arduo trabajo. Solo veían recursos que actualmente se estaban desperdiciando porque no se usaban para apoyar a Brandon. Quédense porque no creerán cómo este niño de oro logró convertir sus propios fracasos catastróficos en un arma contra el trabajo de mi vida. Cuando cumplí 33 años, todas esas semanas de 70 horas finalmente dieron sus frutos. Había ascendido hasta convertirme en un estimador comercial senior. Estaba licitando en proyectos de estadios y hospitales multimillonarios. Mis ingresos se dispararon, pero mi estilo de vida apenas cambió. Conducía una camioneta confiable, vestía ropa sencilla y seguía ahorrando agresivamente. Tenía un objetivo, una obsesión singular que me mantenía en marcha a través de las interminables jornadas. Quería un santuario, un lugar donde el ruido del mundo, y específicamente el ruido de mi familia, no pudiera alcanzarme. Después de meses de búsqueda, lo encontré. Una impresionante casa en el lago en la costa este. Costó $920,000. Fue un compromiso financiero masivo, pero di un gran pago inicial y obtuve una excelente tasa hipotecaria gracias a mi impecable historial crediticio. La casa era una obra maestra de diseño rústico moderno. Tenía una terraza envolvente de cedro que se cernía justo sobre el agua, enormes ventanales de piso a techo que dejaban entrar la luz de la mañana y una suite principal que se sentía como un resort de lujo. Era aislada, pacífica, y lo más importante, era completamente mía. Nadie había firmado por ella. Nadie me había prestado un centavo. Era la manifestación física de mi sangre, sudor y lágrimas. Decidí organizar una fiesta de inauguración familiar. Fue un raro momento de orgullo en el que realmente quería que vieran lo que había logrado. Pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente me mirarían y dirían que estaban orgullosos. Qué catastrófico error de cálculo fue ese. La fiesta fue un sutil desastre desde el momento en que sus neumáticos crujieron en mi camino de grava. Brandon llegó en un Porsche alquilado con una expresión engreída que no coincidía con su supuestamente en apuros estado de startup. Caminó por mi cocina personalizada, deslizando los dedos sobre las encimeras de granito, y murmuró que estaba un poco aislado para un tipo sin vida social. Pero fueron sus ojos los que lo delataron. Estaban hambrientos. Estaba calculando la superficie, evaluando el valor, viendo mi casa no como un logro, sino como un activo. Sin embargo, las verdaderas banderas rojas comenzaron a ondear más tarde esa tarde. Llevaba una bandeja de bebidas de la cocina cuando me detuve en el pasillo. La puerta de mi oficina estaba entreabierta. Me asomé y vi a Robert, mi padre, de pie sobre mi escritorio. Sostenía la llave de repuesto de la casa que había dejado en un cuenco decorativo. Observé, inmóvil, cómo presionaba firmemente la llave en una pequeña barra de cera de utilidad blanda que había sacado de su bolsillo, capturando las ranuras y cortes exactos. Guardó la cera y la llave en sus bolsillos, completamente despreocupado. Debería haberlo confrontado allí mismo. Debería haberlo echado, pero el viejo condicionamiento se activó. No quería causar una escena. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo un padre sobreprotector, queriendo una llave en caso de una emergencia. 20 minutos después, los golpes siguieron llegando. Subí a buscar una toalla limpia y encontré a Brandon dentro de mi dormitorio principal. No solo estaba mirando a su alrededor. Tenía una cinta métrica literalmente extendida por el suelo, anotando las dimensiones en su teléfono. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté con la voz tensa. Apenas levantó la vista. Solo viendo si una cama California King cabe en esta alcoba. Es una gran habitación, Ethan.
Un poco desperdiciada en un tipo soltero que trabaja todo el tiempo. ¿No crees? Me reí. Una risa tensa e incómoda. Lo saqué de la habitación, cerrando la puerta con llave detrás de él. Durante el resto de la noche, Sharon hizo comentarios pasivo-agresivos sobre lo vergonzoso que era que una casa con 4 dormitorios solo tuviera una persona viviendo en ella. Habló en voz alta sobre cómo las familias deberían compartir sus bendiciones. Lo ignoré. Asé los filetes, serví el vino y actué como el anfitrión perfecto. Cuando finalmente se marcharon, me quedé en mi terraza, escuchando el suave chapoteo del agua contra el muelle. Me dije a mí mismo que su comportamiento era solo su excentricidad habitual. Lo racionalicé. Me convencí de que solo estaban celosos y lo expresaban mal. Fui un completo tonto. Estaba parado en mi fortaleza de $1.000.000, totalmente ciego al hecho de que el puente levadizo ya estaba siendo bajado desde el interior. Ese fin de semana no fue una celebración de mi éxito. Fue una misión de reconocimiento. Estaban haciendo inventario. Estaban midiendo las cortinas. Estaban robando las llaves de mi reino. Y yo les serví las bebidas mientras lo hacían. Me convencí de que solo estaban siendo excéntricos. Fui un tonto. Ese fin de semana no fue una celebración. Fue una misión de reconocimiento. La explosión ocurrió exactamente 3 semanas después durante nuestra obligatoria cena familiar del viernes por la noche en casa de mis padres. Era una tradición que odiaba pero que toleraba por un sentido de deber mal ubicado. El comedor siempre olía a estofado y a grandes expectativas. Llegué directamente de un proyecto, cansado pero esperando un fin de semana tranquilo en el lago. Brandon llegó 30 minutos tarde como de costumbre, arrastrando a sus 2 hijos, Chloe y Liam, detrás de él. Su exesposa tenía la custodia principal, pero era su fin de semana, lo que significaba que mi madre haría toda la crianza real mientras Brandon se desplazaba por su teléfono. Durante la cena, la atmósfera estaba inusualmente tensa. Robert cortaba su carne agresivamente. Sharon intercambiaba miradas significativas con Brandon, y los niños estaban inusualmente callados. Sabía que se estaba tendiendo una trampa. Simplemente no sabía la forma que tendría todavía. Mientras se servía el postre, Brandon se aclaró la garganta, llamando la atención de la habitación. «Tengo malas noticias», anunció, adoptando una expresión perfectamente elaborada de noble sufrimiento. «Mi arrendador está vendiendo el edificio. Nos está echando. Quiere renovar el ático y venderlo. Tenemos que salir a finales de mes». Hice una pausa con el tenedor a medio camino de mi boca. «Eso es duro», dije, calculando mentalmente si debería ofrecerle un pequeño préstamo para un depósito de seguridad para un nuevo lugar. ¿Necesitas ayuda para encontrar un agente inmobiliario? Conozco a un tipo que se especializa en alquileres en el centro. Brandon agitó la mano despectivamente, una sonrisa astuta asomando en su rostro. No es necesario. Ya tenemos un plan. Los camiones de mudanza llegan el lunes. Nos mudamos a tu casa. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El único sonido era el zumbido del refrigerador. Lo miré, esperando el chiste. Cuando no llegó ninguno, miré a mis padres. Ambos asintieron con solemne acuerdo. «Disculpe», dije, mi voz peligrosamente baja. «¿Se mudan a mi casa?» Robert dejó caer su tenedor en su plato con un fuerte estrépito. «Sí, tiene perfecto sentido. Tienes una casa enorme con 3 dormitorios vacíos. Brandon es de la familia. Necesita un lugar donde quedarse. Ya lo aprobé». «¿Tú lo aprobaste?», repetí. La pura absurdidad de la afirmación me hizo dar vueltas la cabeza. «Es mi casa, papá. Yo la compré. Yo pago la hipoteca. No tienes derecho a aprobar quién vive allí». Sharon se inclinó sobre la mesa, intentando agarrar mi mano, pero me aparté. «Ethan, por favor, no seas difícil», suplicó, con la voz empapada de angustia fabricada. «Tu hermano está en una crisis. Chloe y Liam necesitan estabilidad. Tienes todo ese espacio y de todos modos siempre estás trabajando. Es solo temporal.
Tal vez 1 año o 2 hasta que Brandon ponga en marcha su nueva startup. ¿1 año o 2? Me levanté, mi silla raspando bruscamente el suelo de madera. Miré a las personas que se suponía que eran mi familia. Voy a dejar esto increíblemente claro. Nadie se mudará a mi casa. No es un hotel. No es un campo de refugiados para las terribles decisiones de vida de Brandon. La respuesta es no. Absolutamente no. Brandon golpeó el puño en la mesa. Estúpido egoísta. Soy tu hermano. Tengo hijos. ¿Vas a acaparar esa mansión gigante mientras mis hijos duermen en la calle? No van a dormir en la calle, Brandon, tú conduces un coche de $90.000. Vende el Porsche y alquila un apartamento normal como un adulto normal, le respondí, con la voz cada vez más alta. Robert se puso de pie, con la cara morada de rabia. No le hables así a tu hermano. La familia ayuda a la familia. Te criamos mejor que esto. Abrirás tus puertas para ellos. Oh, por Dios que lo harás. ¿O qué? Lo desafié, inclinándome sobre la mesa. ¿Qué vas a hacer, papá? ¿Castigarme? Soy un hombre de 33 años. Soy dueño de mi propiedad y te digo ahora mismo, si alguno de ustedes se presenta en mi propiedad con un camión de mudanzas, llamaré a la policía. Chloe comenzó a llorar, asustada por los gritos. Sharon inmediatamente abrazó a la niña, dirigiéndome una mirada de puro veneno. Mira lo que hiciste, Ethan. Estás destrozando esta familia por tu propia codicia. Entonces me di cuenta de que no había forma de razonar con ellos. Vivían en una realidad alternativa donde mis bienes eran propiedad comunal y mis límites eran solo sugerencias que debían ser ignoradas. Agarré mi chaqueta del respaldo de la silla. Me voy. No se presenten en mi casa. Lo digo en serio. Mientras caminaba hacia la puerta principal, Brandon me gritó, nos quedamos con la suite principal. El lunes, Ethan. Papá me dio las llaves. Cerré la puerta de golpe detrás de mí, temblando de furia. Dime en los comentarios, ¿te habrías ido en ese momento o te habrías quedado a pelear? Porque lo que hice a continuación lo cambió todo. El viaje a casa desde esa desastrosa cena fue un torbellino de adrenalina e incredulidad. Para cuando llegué a mi entrada, la guerra psicológica ya había comenzado. Mi teléfono estaba explotando. Los monos voladores habían sido desatados. En la dinámica familiar, los monos voladores son los parientes y amigos que los abusadores tóxicos manipulan para que hagan su trabajo sucio, abrumando a la víctima con culpa y vergüenza. Primero llegó un mensaje de texto de la tía Carol. Era una mujer que no me había hablado en 2 años, pero de repente tenía fuertes opiniones sobre mi moralidad. No puedo creer que pongas las posesiones materiales por encima de tus propios sobrinos, escribió. Te has convertido en un materialista frío y codicioso. El dinero te ha arruinado. Luego llegó un párrafo enorme de mi prima Jessica. Brandon está llorando. No sabe cómo explicarles a sus hijos que su tío rico los odia. ¿Has perdido la cabeza, Ethan? Déjalos quedarse en el sótano al menos. Me senté en mi camioneta, con el motor apagado, leyendo mensaje tras mensaje. La narrativa ya se había hilado. Yo era el villano rico y avaro que acaparaba su mansión, y Brandon era el padre trágico y trabajador que solo intentaba mantener un techo sobre la cabeza de sus hijos. Fue una magistral campaña de difamación. Pero mientras estaba sentado allí, la ira comenzó a solidificarse en algo agudo y táctico. Conocía a Brandon. Sabía que no era una víctima. Sabía que había orquestado esta crisis. Solo necesitaba averiguar por qué estaba tan desesperado por entrar específicamente en mi casa. ¿Por qué no alquilar un lugar más barato? ¿Por qué no mudarse con nuestros padres? Me golpeó como un rayo. La casa del lago era el símbolo de estatus definitivo. Brandon era profundamente inseguro, constantemente tratando de proyectar una imagen de riqueza extrema en Instagram para atraer inversores para sus startups falsas. Vivir en un apartamento estrecho o en su habitación de la infancia destruiría su personalidad cuidadosamente elaborada. Pero publicar selfies desde la terraza envolvente de una propiedad frente al mar de $920.000. Eso lo haría parecer un millonario de la tecnología.
No solo quería refugio. Quería mi estilo de vida. Quería robar mi éxito y usarlo como disfraz. Entré a mi casa oscura y cerré la puerta con llave. No encendí las luces. Me quedé en la entrada pensando en lo que Brandon me había gritado a la espalda. Papá me dio las llaves. Esa impresión de cera. Robert realmente había hecho una llave duplicada. La profunda sensación de violación me hizo sentir escalofríos. Estaban planeando simplemente entrar. A las 8 del sábado por la mañana, un cerrajero comercial llegaba a mi entrada. No me andaba con rodeos con cerraduras residenciales estándar. Hice que instalara cerrojos electrónicos de teclado de alta resistencia en cada puerta exterior, el tipo de cerraduras utilizadas en edificios de oficinas de alta seguridad. Elegí códigos complejos y deshabilité cualquier anulación de llave física. El fuerte clic metálico de esos cerrojos al activarse fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en meses. Luego vino la tecnología de seguridad. Gasté casi $4.000 en mejorar mi sistema existente. Instalamos cámaras de alta definición de 360 grados a lo largo del perímetro, la entrada y los porches. Estaban equipadas con sensores de movimiento, visión nocturna y grabación de audio bidireccional. Sincronizó todo con mi teléfono. Quería un perímetro digital tan ajustado que ni una ardilla pudiera cruzar mi césped sin que yo lo supiera. Todo el fin de semana, el acoso continuó. Mi teléfono zumbaba sin cesar. Robert dejó un mensaje de voz sonando como un capo de la mafia. Esta es tu última advertencia, Ethan. ¿Vas a dejar entrar a tu hermano el lunes o estás muerto para esta familia? Sharon me envió fotos de los niños con aspecto triste. Brandon me envió un mensaje de texto con una lista de mis propios muebles. Quería que los moviera al garaje para hacer espacio para sus cosas. Era surrealista. Operaban con una confianza absoluta e inquebrantable de que iban a ganar. Creían que, como siempre me habían intimidado hasta la sumisión en el pasado, eventualmente cedería bajo la presión. Pensaron que mi silencio durante el fin de semana era una señal de rendición. Pero no me estaba rindiendo. Me estaba preparando. Pasé el domingo limpiando mi casa, organizando mis archivos y asegurándome de que mi santuario estuviera en perfecto orden. Sentí una extraña sensación de calma invadirme. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo de su ira. Estaba listo para ella. La trampa estaba puesta, las paredes fortificadas, y todo lo que tenía que hacer era esperar a que cayeran en ella. El costo psicológico del fin de semana fue pesado, pero la fortificación de mi hogar me dio poder. La calma antes de la tormenta fue agonizante, pero no fue nada comparado con la absoluta bomba que estaba a punto de caer el domingo por la noche. Justo cuando intentaba dormir un poco antes del inevitable enfrentamiento del lunes por la mañana, mi teléfono sonó. No era un número de la habitual brigada familiar hostil. Era mi primo Mark. Mark era un tipo inteligente y directo que trabajaba como auditor financiero en Chicago. No éramos increíblemente cercanos, pero siempre nos habíamos respetado mutuamente. Contesté el teléfono, esperando otro viaje de culpa. Hola, Mark, déjame adivinar. Llamabas para decirme que soy un monstruo por no dejar que Brandon convierta mi casa en una casa de fraternidad. Mark dejó escapar un suspiro pesado. En realidad, hombre, llamo porque nada de esto tiene sentido. Acabo de hablar con tu madre. Está histérica. Pero Ethan, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué estás encerrando a Brandon de una casa que él pagó? Me congelé. El silencio en mi extremo de la línea era ensordecedor. ¿Qué acabas de decir? Mark dudó. Brandon le dijo a toda la familia que él te dio el pago inicial de la Casa del Lago. Dijo que su startup tuvo un gran éxito. Quería invertir en bienes raíces y usó tu nombre para la hipoteca para ayudarte a construir tu crédito. Ha estado diciéndole a todos que es el copropietario silencioso de la propiedad. La audacia de la mentira era tan masiva, tan increíblemente psicótica que en realidad dejé escapar una risa aguda y sin aliento. ¿Un copropietario, Mark? Brandon no tiene 2 centavos. Está en la quiebra. Compré esta casa con mi propio dinero de mi propio salario. No tiene ningún derecho sobre ella. ¿Hablas en serio?
preguntó Mark, su voz bajando un tono. Porque le está diciendo a todo el mundo que estás tratando de robarle su inversión, que la razón por la que se está mudando es porque tiene derecho legal a la propiedad. Incluso le mostró a la tía Carol algún tipo de documento impreso. Se me heló la sangre por completo. Esto no era solo un hermano con derechos que pedía un favor. Esto era un fraude malicioso y calculado. Brandon estaba tratando activamente de construir una narrativa falsa de que era dueño de mi casa. Estaba construyendo un marco legal y social para secuestrar mi propiedad. Mark, escúchame con atención. Necesito que me digas exactamente qué más dijo. Hablamos durante otros 30 minutos. Mark reveló que Brandon afirmó que su edificio de apartamentos no se estaba vendiendo. Afirmó que eligió dejar su apartamento de lujo para vivir en su casa del lago para vigilar su inversión, porque yo estaba actuando de forma errática. Cuando colgué el teléfono, el último vestigio de obligación familiar que me quedaba desapareció. Se evaporó en el aire, reemplazado por un deseo frío y calculador de destruir por completo su narrativa. Quería jugar al magnate inmobiliario con el trabajo de mi vida. Bien. Era hora de mostrarle cómo un verdadero hombre de negocios maneja una adquisición hostil. Abrí mi laptop y fui directamente a la base de datos de registros públicos del condado. Busqué su nombre y el complejo de apartamentos actual. Me tomó 15 minutos de excavar entre los expedientes judiciales civiles para encontrar exactamente lo que sabía que tenía que estar allí, un aviso de desalojo. Brandon no se iba por elección. Estaba siendo desalojado legalmente por falta de pago del alquiler. Llevaba 4 meses atrasado. Seguí investigando. Hice una búsqueda de antecedentes utilizando algunas de mis herramientas de bienes raíces comerciales. Encontré los registros de embargos públicos. El Porsche de $90.000. Estaba fuertemente subacuático y la compañía de arrendamiento ya había presentado la documentación para su embargo. Me senté en el resplandor de mis monitores descargando los archivos PDF. Le di a imprimir. La impresora láser en la esquina de mi oficina zumbó, escupiendo páginas de papel cálido y nítido. El sonido de la impresora era el sonido de la destrucción inminente. Recogí el aviso de desalojo, los expedientes de embargo de vehículos y una copia certificada de mi propia escritura de propiedad que mostraba mi nombre y solo mi nombre como único propietario. Los metí todos en una carpeta manila pesada. Brandon quería una guerra. Quería arrastrar mi nombre por el barro y robar mi joya de la corona, pero había cometido un error fatal de cálculo. Trajo mentiras a una pelea contra un hombre que pasó su vida lidiando con hechos fríos y duros. Coloqué la carpeta junto a la puerta principal. Los cerrojos electrónicos brillaban con una tenue luz verde en la oscuridad. Ya no era el hijo invisible y maltratado. Era el amo de mi dominio, y el niño de oro estaba a punto de enfrentar un ajuste de cuentas que nunca olvidaría. Brandon quería jugar al magnate inmobiliario con el trabajo de mi vida. Era hora de mostrarle cómo un verdadero hombre de negocios maneja las adquisiciones hostiles. La luz del sol que se reflejaba en mi parabrisas no hacía nada para calentar la ira helada que corría por mis venas. El viaje de mi oficina comercial de regreso a la casa del lago fue un borrón de asfalto y adrenalina. Mi teléfono estaba en el portavasos, la pantalla aún iluminada con la transmisión en vivo de mis cámaras de seguridad. La situación en mi Porsche delantero se estaba deteriorando rápidamente en un circo de prepotencia tóxica. Mantuve mi pie firmemente presionado sobre el acelerador, escuchando el progreso agonizantemente lento de mi familia tratando de entrar a mi fortaleza. Había preparado la carpeta manila la noche anterior, colocándola en el asiento del pasajero como un arma cargada. Contenía la destrucción absoluta de la falsa realidad de Brandon. A través del audio de la cámara, pude escuchar cómo cundía el pánico. Robert estaba parado cerca de la pesada puerta de roble, introduciendo agresivamente la llave duplicada que había hecho en el nuevo cerrojo electrónico. Por supuesto, no encajaba. La cerradura ni siquiera tenía un ojo de cerradura estándar. Era un sistema de teclado digital diseñado para seguridad comercial. ¿Qué le pasa a esta cosa?, ladró Robert, su rostro poniéndose de un color rojo intenso mientras golpeaba con el puño pesado el marco reforzado de la puerta. Cambió las cerraduras. El mocoso ingrato realmente cambió las cerraduras. Sharon paseaba de un lado a otro por la inmaculada terraza de cedro.
su maleta floral abandonada cerca de los escalones. Tenía el teléfono pegado a la oreja, dejándome frenéticamente otro mensaje de voz. Ethan, contesta el teléfono ahora mismo, chilló en el auricular, su voz resonando a través del micrófono de alta definición. Tenemos un camión de mudanzas aquí pagando por hora. Los de la mudanza están esperando. Deja de hacer una rabieta y dale a tu hermano el código de acceso. Solté una risa áspera y amarga que resonó en la cabina vacía de mi camioneta. ¿Una rabieta? Ella llamaba mi defensa de mi propiedad de $920,000 una rabieta. Era alucinante lo profunda que era su ilusión. A un lado, apoyado en su porche alquilado, estaba Brandon. Intentaba mantener su aura de exitoso fundador de startup frente a los 3 corpulentos hombres de la mudanza que estaban junto al camión, pero estaba fracasando miserablemente. Sudaba a través de su camisa de diseñador. Los de la mudanza, con uniformes azules a juego, estaban con los brazos cruzados, con un aspecto increíblemente molesto. Mire, señor, dijo el jefe de equipo, dando un paso adelante. ¿Vamos a mover estos muebles o qué? Tenemos otro trabajo en la ciudad a las 2. No podemos quedarnos aquí mirándolos pelear con la puerta. Brandon agitó las manos nerviosamente. Solo denos un minuto. Mi hermano solo está teniendo un problema técnico con su sistema de casa inteligente. Él es el tipo de tecnología, ya sabes. Probablemente acaba de reiniciar el wifi o algo así. Ya viene para arreglarlo. Somos copropietarios de este lugar, así que comiencen a descargar las cajas en el césped. La audacia de la mentira hizo que mi agarre en el volante se apretara hasta que me dolieron los nudillos. Todavía estaba jugando la carta de copropietario. Todavía intentaba construir una realidad donde mi década de semanas laborales de 70 horas, mis manos callosas y mi cuenta de ahorros agotada de alguna manera le pertenecían. Al girar en la última carretera sinuosa que llevaba al lago, me vi en el espejo retrovisor. Llevaba un traje de carbón a medida para una presentación a un cliente que tenía programada para más tarde ese día. Mi corbata estaba perfectamente anudada. Parecía el estimador de proyectos senior que era. Parecía un hombre que era dueño de su vida. Lo contrasté con la escena caótica, sudorosa y desesperada que se desarrollaba en mi jardín delantero. Durante toda mi infancia, me habían hecho sentir pequeño, sucio y secundario. Hoy, los roles se invirtieron permanentemente. El crujido de mis neumáticos en la entrada de grava fue el sonido más fuerte del mundo. En el momento en que mi pesado camión apareció a la vista, la actividad frenética en el porche se detuvo en seco. Los de la mudanza se giraron para mirarme. Robert dejó caer la mano de la puerta. Sharon bajó el teléfono. Brandon se puso de pie, con los ojos muy abiertos, pareciendo un venado atrapado por los faros de la realidad. Puse el camión en estacionamiento, apagué el motor y agarré la pesada carpeta manila del asiento del pasajero. No me apresuré. Me tomé mi tiempo para abrir la puerta, salir a la entrada y ajustarme la chaqueta del traje. La fresca brisa matutina del lago agitó los árboles, ofreciendo un telón de fondo pacífico para la guerra absoluta que estaba a punto de desatarse. Bueno, gritó Robert, bajando los escalones del porche hacia mí, con el pecho hinchado en su clásica postura autoritaria. ¿Estás orgulloso de ti mismo? ¿Mantener a tu propia familia encerrada como criminales? Abre esa puerta ahora mismo, Ethan. No estoy jugando contigo. Lo miré sintiendo absolutamente nada. El miedo que solía paralizarme cuando gritaba había desaparecido por completo. Ya no era un aprendiz asustado de 16 años. ¿Qué pasó con la llave que robaste de mi escritorio, papá? Pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. ¿La impresión de cera no funcionó? El color se drenó instantáneamente de la cara de Robert. Se detuvo en seco. Pero ellos estaban sin palabras, y Brandon no había terminado de cavar su tumba. Estaba a punto de cometer el mayor error de su miserable vida. El silencio que siguió a mi pregunta fue ensordecedor. El único sonido era el suave chapoteo del agua del lago contra mi muelle privado. Robert abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Miró sus zapatos, completamente despojado de su falsa autoridad. Sabía que yo sabía.
El robo secreto de la llave de repuesto estaba al descubierto, exponiendo la fea verdad de que habían premeditado esta invasión. Sharon, sin embargo, se negó a ceder la narrativa. Se apresuró a bajar los escalones, interponiéndose entre mi padre y yo. «Estás siendo paranoico», Ethan gritó, agitando los brazos dramáticamente. «Tu padre solo intentaba ser útil. Quería una llave para emergencias, y esto es una emergencia. Tu hermano necesita un techo sobre su cabeza, y tú lo estás tratando como a un extraño. Mira a Chloe y Liam». Dirigí una mirada hacia las puertas abiertas de la minivan estacionada detrás del porche. Los dos niños estaban sentados en el asiento trasero, mirando sus iPads, felizmente inconscientes de la bancarrota financiera y moral de su padre. Sentí un pellizco de lástima por ellos, pero no iba a prenderme fuego para mantener caliente a Brandon. Volví mi atención al niño de oro. Brandon todavía estaba de pie cerca de los de la mudanza, tratando de proyectar una actitud informal y despreocupada. «Vamos, Ethan», dijo Brandon, intentando una risa forzada y fraternal que sonó más como un ahogo. «Deja de hacerte el dramático delante de los contratados. Te estás avergonzando. Solo marca el código en la puerta para que podamos terminar con esto. Tenemos muchos muebles que mover». Caminé lentamente por el camino de entrada, acortando la distancia entre nosotros. Los tres hombres de la mudanza sintieron la tensión e instintivamente retrocedieron unos pasos, cruzando los brazos y observando el drama familiar desarrollarse como un programa de televisión gratuito. «Le dijiste a todo el mundo que eras copropietario de esta casa, Brandon», dije, mi voz proyectándose claramente por el césped. «Le dijiste a Mark que me diste el pago inicial. Le dijiste a la tía Carol que pusiste mi nombre en la hipoteca para ayudarme con mi crédito». La sonrisa falsa de Brandon desapareció. Lanzó una mirada nerviosa a los de la mudanza. «Baja la voz, Ethan. Podemos hablar de esto adentro. Solo abre la puerta». «No vamos a entrar», respondí, deteniéndome justo delante de su coche de lujo alquilado. «Y definitivamente no vamos a bajar la voz. ¿Quieres jugar al exitoso magnate inmobiliario? Veamos tu cartera». Levanté la pesada carpeta manila y la golpeé sobre el elegante capó de su Porsche de $90.000. El fuerte golpe hizo que Sharon saltara. «¿Qué es eso?», exigió Robert, con la voz temblorosa mientras intentaba recuperar el control de la situación. «Eso, papá, es la verdad», dije, mirando directamente a los ojos de mi padre. «Me dijiste que el arrendador de Brandon estaba vendiendo el edificio. Me dijiste que se mudaba por elección. Eso fue una mentira». Abrí la carpeta. Saqué el primer documento, un paquete grueso con un sello judicial rojo en la esquina superior. Lo sostuve para que los de la mudanza, mis padres y Brandon pudieran verlo claramente. «Este es un aviso de desalojo ordenado por un tribunal», anuncié, articulando cada sílaba. «Brandon no está dejando su apartamento de lujo porque el edificio se está vendiendo. Está siendo desalojado por la fuerza por el departamento del sheriff mañana por la mañana porque no ha pagado el alquiler en 4 meses. Está completamente en la bancarrota». Sharon jadeó, llevándose una mano a la boca. Miró a Brandon, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Brandon, ¿de qué está hablando? Dijiste que tu startup acababa de asegurar una segunda ronda de financiación». Brandon estaba completamente congelado. Su rostro era del color de la nieve sucia. Tartamudeó, mirando frenéticamente entre mi madre y yo. Es solo un problema temporal de flujo de efectivo, mamá. El banco cometió un error con las transferencias bancarias. Un error de transferencia bancaria que duró meses. Respondí, sacando el segundo documento. Entonces explica esto. Este es un registro de embargo público de la empresa de arrendamiento de automóviles. Ya han presentado la documentación para la recuperación. Este Porsche en el que te estás apoyando, el que presumes en Instagram para hacer creer a todo el mundo que eres millonario. La grúa lo está buscando activamente ahora mismo. Estás ahogado en deudas, Brandon. Y en lugar de actuar como un hombre y mudarte a un apartamento barato, decidiste mentir a toda la familia e intentar secuestrar mi casa de $1 millón para mantener tu patético estilo de vida falso. La devastación fue absoluta.
Robert parecía haber sido golpeado físicamente. El niño de oro, el visionario al que había agotado su jubilación para apoyar, estaba completamente expuesto como un fraude. La ilusión que habían adorado durante 30 años se hizo añicos en mi camino de entrada. Pero un narcisista nunca se rinde sin luchar. En lugar de sentir vergüenza, Brandon se sintió acorralado, y una rata acorralada hará cualquier cosa para escapar. Sus ojos se movieron salvajemente y se metió la mano en el bolsillo, sacando su teléfono móvil. Sus manos temblaban violentamente. ¿Crees que eres tan listo, Ethan? Escupió Brandon, su voz quebrándose de pura malicia. ¿Crees que puedes robar mi propiedad y humillarme? Ya veremos. Marcó 3 números y se llevó el teléfono a la oreja. Sí, 911. Necesito asistencia policial inmediatamente. Estoy en mi propiedad en la costa este y mi hermano loco está invadiendo y negándose a dejarme entrar en mi propia casa. Se está volviendo violento. Envíen una patrulla ahora mismo. Colgó, con una mueca de satisfacción enferma regresando a su rostro. El niño de oro estaba a punto de aprender que hacerse la víctima ante la policía tiene consecuencias devastadoras. La pura audacia de Brandon al llamar a los servicios de emergencia para denunciarme por allanamiento de morada en mi propia propiedad fue tan asombrosa que, por un momento, nadie se movió. El jefe de la cuadrilla de mudanzas soltó un silbido largo y bajo, sacudió la cabeza y ordenó a sus hombres que se sentaran en el portón trasero de su camión. No tocarían una sola caja hasta que la ley resolviera este lío. Sharon comenzó a entrar en pánico, agarrando el brazo de Robert. Brandon, cuelga. Vuelve a llamarlos y cancela. No necesitamos a la policía involucrada en asuntos familiares. Ya es demasiado tarde para eso, mamá, se burló Brandon, paseando nerviosamente alrededor de su inminente auto embargado. Ethan quiere jugar duro con documentos legales. Bien. Yo también tengo un documento. Sacó un trozo de papel arrugado del bolsillo de su chaqueta, agitándolo como una varita mágica. Las sirenas se hicieron audibles en la distancia, cortando el pacífico aire matutino. No entré en pánico. No grité. Simplemente cerré mi carpeta Manila, apoyé las manos en las caderas y esperé. Tenía la verdad absoluta de mi lado, respaldada por registros del condado y pruebas innegables. En 10 minutos, un coche de sheriff del condado llegó rugiendo por el camino de grava, levantando una nube de polvo antes de detenerse bruscamente detrás del camión de mudanzas. La puerta se abrió y un oficial alto y de hombros anchos salió. Su placa de identificación decía Sheriff Miller. Tenía el pelo entrecano, una expresión severa y la postura inconfundible de un hombre que no tenía ninguna paciencia para las tonterías. Muy bien, ¿quién llamó a la central? Preguntó el sheriff Miller, apoyando una mano en su cinturón de servicio mientras sus ojos recorrían la extraña escena, la madre llorando, el padre aturdido, el hermano con una sonrisa de suficiencia y yo, de pie tranquilamente con un traje a medida. Yo, oficial, Brandon prácticamente corrió hacia el sheriff, adoptando su tono más patético y victimista. Mi hermano aquí me ha encerrado fuera de mi casa. Cambió las cerraduras este fin de semana sin mi permiso. Mis hijos están en el coche. Tenemos un camión de mudanzas pagando por hora y él se niega a dejarnos entrar. Está intentando robar mi inversión inmobiliaria. El sheriff Miller levantó una ceja, sacando una pequeña libreta de su bolsillo. De acuerdo, vayamos paso a paso. ¿Quién es el propietario legal de esta propiedad? Soy yo, dije, dando un paso adelante. Mi nombre es Ethan. Esta es mi residencia. Está mintiendo, interrumpió Brandon en voz alta. Soy un copropietario silencioso. Yo proporcioné el pago inicial. Tengo pruebas aquí mismo. Brandon empujó agresivamente el papel arrugado hacia el sheriff. Miller lo tomó, lo desdobló y pasó unos 10 segundos leyéndolo. Ni siquiera necesitaba verlo para saber lo que era. Probablemente era un acuerdo falso que Brandon había escrito en su computadora portátil, completamente desprovisto de cualquier validez legal o notarización. Langdon suspiró profundamente, devolviéndole el papel a Brandon. Señor, esto es un trozo de papel de impresora con una firma mecanografiada. No es una escritura. No es un contrato legal.
No significa absolutamente nada. La mandíbula de Brandon se cayó. Pero le di el dinero. Es un contrato verbal. Somos familia. El sheriff Miller se volvió hacia mí. Señor, ¿tiene identificación y prueba de residencia? Abrí la carpeta Manila. Le entregué mi licencia de conducir, que tenía la dirección de la Casa del Lago claramente impresa. Luego le entregué la copia certificada de la escritura de propiedad. Tenía el sello oficial del condado, la marca de agua y mi nombre como propietario único y exclusivo. Miller revisó los documentos a fondo. Asintió, devolviéndomelos. Todo parece estar en orden aquí. Esta es su propiedad. También tengo esto, oficial, añadí, sacando mi teléfono. Abrí la aplicación de seguridad y reproduje la grabación de 20 minutos antes. El audio cristalino de Robert intentando usar una llave duplicada robada para forzar la entrada y Brandon exigiendo el código de acceso. El sheriff Miller vio el vídeo, su expresión endureciéndose. Se giró lentamente para enfrentar a Brandon, quien ahora sudaba profusamente y retrocedía hacia sus padres. Permítame explicarle exactamente lo que está sucediendo aquí, dijo el sheriff Miller, su voz bajando a un peligroso murmullo autoritario. Usted llamó a los servicios de emergencia para denunciar falsamente un delito. Usted presentó un documento fabricado a un agente de la ley. Y según este vídeo, usted y su padre estaban intentando activamente forzar la entrada en una propiedad que no poseen. Robert intentó intervenir, levantando las manos a la defensiva. Ahora espere, oficial. Esto es solo un malentendido entre hermanos. Somos familia. Solo estábamos tratando de... No me importa si usted es el papa, espetó el sheriff Miller, interrumpiendo a mi padre por completo. Los derechos de propiedad no desaparecen porque compartan el mismo apellido. El sheriff señaló con un dedo severo a Brandon. Tiene exactamente 15 minutos para sacar este camión de mudanzas de la propiedad de este hombre. Si usted o cualquier miembro de su familia pisa esta entrada después de eso, personalmente lo esposaré por allanamiento criminal y por presentar una denuncia policial falsa. ¿Me entiende? Brandon estaba completamente destrozado. Asintió débilmente, incapaz de hablar. La autoridad máxima había hablado, y el niño de oro finalmente fue brutalmente responsabilizado. Si estás disfrutando la destrucción absoluta de la falsa realidad de Brandon, escribe la palabra terminado en los comentarios a continuación. Es el código secreto para los verdaderos fanáticos que llegaron hasta aquí, y personalmente le daré un corazón y responderé a cada comentario con esa palabra clave. Terminemos esto. La cuenta regresiva había comenzado. 15 minutos. El sheriff Miller estaba de pie junto a su patrulla, con los brazos cruzados, observando la escena con la intensidad inquebrantable de un halcón. El silencio que se apoderó de mi familia fue absoluto y asfixiante. La gran ilusión de su derecho se había estrellado contra la pared inquebrantable de la ley, y el impacto los había hecho pedazos. El jefe de la cuadrilla de la empresa de mudanzas no necesitó más instrucciones. Silbó bruscamente a sus hombres: muy bien, muchachos. Han oído al señor. Vuelvan a cargar. Nos vamos. Lo que siguió fue la exhibición más humillante y frenética que jamás había presenciado. Brandon, despojado de su arrogancia y enfrentando la amenaza muy real de las esposas, comenzó a agarrar frenéticamente cajas del césped y a empujarlas de nuevo al camión. Sudaba a través de su ropa, sus manos temblaban tanto que dejó caer una caja de platos, el sonido de la porcelana rota resonando en el camino de entrada. Robert, el hombre que había gobernado a nuestra familia con mano de hierro, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Sus hombros estaban caídos. Su pecho hundido. Recogió sin decir palabra la maleta floral de Sharon y se dirigió penosamente a la minivan, mirando el camino de grava todo el camino. Su autoridad se había ido. Había sido reprendido a fondo por otro hombre, un oficial de la ley, y no tenía absolutamente ninguna defensa. Sharon sollozaba abiertamente. Estaba cerca del porche, con las manos cubriendo su rostro. Llorando no por mí, sino por el fracaso catastrófico de su niño de oro. Toda la vida de Brandon fue una mentira, y el daño colateral finalmente la estaba golpeando. Intentó acercarse a mí una última vez, dando un paso vacilante hacia adelante. Ethan,
por favor, ¿a dónde se supone que van? La miré, sintiendo una extraña sensación de desapego. No lo sé, mamá, pero no se quedan aquí. Se dio la vuelta, derrotada, y se subió al asiento del pasajero de la minivan. En 12 minutos, el camión de mudanzas cerró de golpe sus puertas traseras y se alejó por el camino de entrada, dejando una nube de escape a su paso. Brandon se subió a su Porsche alquilado, negándose a hacer contacto visual conmigo. Robert condujo la minivan con los niños. La procesión de la vergüenza salió lentamente de mi propiedad. El sheriff Miller esperó hasta que el último vehículo giró en la carretera principal. Caminó hacia mí, entregándome una tarjeta de presentación. Las disputas familiares son la parte más fea de este trabajo, hijo, dijo en voz baja. Hiciste lo correcto al mantenerte firme. Si regresan, llámame directamente. No dudes. Le estreché la mano, agradeciéndole su profesionalismo. Mientras su patrulla se alejaba, dejándome completamente solo en mi entrada. Una ola de alivio masiva y abrumadora me invadió. La fortaleza resistió. La batalla había terminado. Pero la guerra no había terminado por completo. Conocía a mi familia. Sabía que los monos voladores pronto recibirían una versión muy editada y victimizada de los acontecimientos de la mañana. Brandon sin duda llamaría a la tía Carol y a la prima Jessica, alegando que había sobornado a la policía o amenazado su vida. Necesitaba quemar la falsa narrativa hasta los cimientos antes de que pudiera extenderse. Entré, me preparé una taza fuerte de café solo y me senté en mi isla de la cocina. Saqué mi teléfono y abrí el enorme chat de grupo de la familia extendida. Tenía 34 miembros. No escribí un párrafo largo y emocional. No defendí mi carácter. Dejé que los hechos hablaran por sí mismos. Subí el PDF del aviso de desalojo de Brandon ordenado por el tribunal. Subí el PDF del expediente de recuperación de automóviles. Subí una foto de mi escritura de propiedad oficial. Y finalmente, subí el vídeo de la cámara de seguridad del sheriff Miller amenazando con arrestar a Brandon por presentar documentos falsos y presentar una denuncia policial falsa. Escribí un mensaje único y conciso debajo de los archivos. Para cualquiera que se pregunte por qué a Brandon y a sus padres se les negó la entrada a mi casa hoy, aquí está la verdad. Brandon está en bancarrota, siendo desalojado por falta de pago y le están embargando el coche. Mintió sobre la financiación de mi casa e intentó falsificar un documento legal para robar mi propiedad. Cualquier acoso adicional con respecto a este asunto será remitido a mi abogado. Pulsé enviar. No sentí culpa. No sentí ninguna vacilación. Estaba estableciendo los términos de la relación, erigiendo una enorme valla de acero alrededor de mi paz mental. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Era una sola frase de Robert. Aceptamos todos tus términos completamente y sin cuestionarlos. Gracias, Ethan. El cambio de poder fue completo. Los había obligado a respetarme, no suplicándoles, sino exigiéndolo y respaldándolo con consecuencias absolutas. Habían aprendido por las malas que el niño invisible había crecido hasta convertirse en un hombre al que no podían quebrar. El proceso de curación fue lento, incómodo y muy cauteloso. Me reuní con Robert y Sharon para almorzar en un restaurante público neutral unas semanas después del intercambio de correos electrónicos. Parecían más viejos, más cansados y cargando con el pesado peso de lidiar con Brandon a tiempo completo. Fueron cuidadosos con sus palabras, tratándome con un nivel de respeto que rozaba lo formal. Fue extraño, pero fue saludable. Preguntaron sobre mis proyectos de estimación de Buck, escucharon atentamente y no mencionaron a mi hermano ni una sola vez. Para cuando llegó finales de noviembre, habíamos establecido una conexión frágil pero estable. Decidí probar suerte y los invité a celebrar el Día de Acción de Gracias en la Casa del Lago. Fue un paso enorme, una recuperación del espacio que casi había sido el escenario de una guerra familiar. El Día de Acción de Gracias llegó, fresco y frío. Cuando el coche de Robert y Sharon entró en el camino de grava, no había ningún camión de mudanzas detrás de ellos. No había ningún hermano con derecho que exigiera acceso. Solo estaba mi madre con un pastel recién horneado y mi padre con una botella de buen vino. El contraste entre esta reunión y la desastrosa fiesta de inauguración fue como el día y la noche.
Robert no husmeó en mi oficina. No midió ninguna pared. Cuando quiso ver el partido de fútbol, se me acercó en la cocina y preguntó cortésmente, Ethan, ¿estaría bien si encendiera el televisor de la sala? Fue un pequeño gesto, pero lo significó todo. Fue un reconocimiento explícito de que este era mi dominio, mi reino y mis reglas. Respetaron mis límites porque finalmente comprendieron el brutal costo de cruzarlos. Brandon, por supuesto, estuvo ausente. Estaba pasando las vacaciones comiendo sobras calentadas en el microondas en el sótano de mis padres, todavía culpando al mundo por sus fracasos, todavía esperando un rescate que nunca llegaría. Había intentado robar mi éxito, y al hacerlo, se había alienado por completo de la única persona capaz de ayudarlo de verdad. Después de la cena, mi madre y yo nos quedamos en la terraza de cedro, envueltos en abrigos pesados, observando los últimos rayos del sol hundirse bajo la superficie del lago. El agua estaba perfectamente inmóvil, reflejando los profundos púrpuras y naranjas del cielo. Es hermoso aquí, Ethan, dijo Sharon suavemente, su aliento creando pequeñas nubes en el aire helado. Has construido una vida maravillosa para ti mismo. Te has ganado cada parte de ella. Lamento mucho que casi la arruináramos. Miré el agua, sintiendo una profunda sensación de paz asentarse en mis huesos. No la arruinaste, mamá, respondí, mi voz firme. Solo me obligaste a protegerla. Esa noche, mientras cerraba los cerrojos electrónicos y encendía el sistema de seguridad, me di cuenta de algo increíblemente importante. El amor de una familia a menudo se nos vende como un vínculo incondicional y sin límites. Se nos enseña que la sangre significa que tenemos que tolerar el abuso, el robo y la falta de respeto. Pero eso es una mentira. El amor verdadero requiere respeto. Y el respeto no puede existir sin límites. Mi casa del lago ya no era solo una inversión financiera o un símbolo de estatus. Era un monumento físico a mi autoestima. Había luchado por mi espacio. Había desafiado el derecho tóxico de mi propia sangre y carne, expuesto sus mentiras y me había mantenido firme frente a una inmensa presión. Me negué a dejar que mi arduo trabajo se convirtiera en una red de seguridad para un narcisista. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por miembros de la familia tóxicos es dejarlos caer. Dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones. Dejarlos tocar fondo sin tu colchón financiero para suavizar el golpe. Es la única forma en que aprenderán. Y, lo que es más importante, es la única forma en que sobrevivirás. Mi nombre es Ethan. Soy un estimador de Buck. Trabajo duro por mi dinero. Protejo mi paz. Y mis puertas solo se abren para aquellos que respetan el suelo que pisan.